Hoy en Coffee Letras, cuentos de Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas. Parte 2. Cuán pérfido e insidioso podía ser ese algo que solo descubriría varios meses más tarde y 2000 millas tierra adentro. Por unos instantes me sentí desmoralizado, como bajo el efecto de una advertencia. Finalmente decidí volver a bajar por la cuesta, oblicuamente, en dirección a los árboles que había visto antes. Rodeé un enorme agujero que alguien había estado cavando en la pendiente y cuya función me resultó imposible adivinar. No era una cantera ni un arenal, no, era simplemente un hueco. Tal vez tuviera que ver con el deseo filantrópico de darles a los criminales algo que hacer. No lo sé. Luego estuve a punto de tropezar en una grieta muy delgada, apenas una cicatriz en la pendiente. Entonces descubrí que un montón de tubos de drenaje importados para el asentamiento habían sido depositados allí. No había uno solo que no estuviera roto. No era más que un amasijo de chatarra sin sentido. Al fin llegué a la enramada bajo los árboles. Mi idea era pasear a la sombra durante un rato. Pero tan pronto me hallé en aquel sitio, tuve la impresión de que había penetrado en el horrendo círculo de un pequeño infierno. La cascada estaba cerca y un estruendo incesante, uniforme y desbocado llenaba la luctuosa quietud del bosquecillo, donde no soplaba ni un suspiro, donde no se movía ni una hoja. En medio de ese misterioso sonido, parecía como si los ritmos exaltados de esta tierra errante se hubieran vuelto audibles de repente. Siluetas negras se acurrucaban, dormían, se sentaban entre los árboles, apoyadas en los troncos, aferradas a la tierra, apenas definidas, medio difuminadas bajo la luz atenuada, personificando todos los gestos del dolor, el abandono y la desesperación. Se oyó el estallido de otra mina en los riscos, seguido de un leve temblor bajo mis pies. Los trabajos proseguían, los trabajos. Y este era nada menos que el lugar donde algunos de los trabajadores venían a morir. Y estaban muriendo lentamente, eso estaba claro. No eran enemigos, no eran criminales, ya no eran siquiera algo terrenal. No eran más que sombras negras de la enfermedad y el hambre, entreveradas confusamente en esa penumbra verdosa. Traídos desde todos los rincones de la costa con el amparo legal de unos contratos temporales, perdidos en ese territorio que les será ajeno, mal alimentados con comida extraña, aquellos hombres se enfermaban, se volvían ineficientes y al final solo se les permitía arrastrarse hasta este sitio para descansar. Estas formas moribundas eran libres como el viento y casi tan insustanciales. De pronto, al bajar la vista, junto a mi mano, me encontré con un rostro. Un negro saco de huesos recostado contra un árbol sobre uno de sus hombros. Lentamente, los párpados se abrieron y los ojos hundidos me miraron, enormes y vacíos, con una especie de ciego centelleo proveniente de las profundidades de las órbitas, que volvieron a cerrarse con la misma lentitud. El hombre parecía joven, casi un niño, aunque ya sabéis que con ellos es difícil adivinar la edad que tienen. No hallé otra cosa que hacer salvo ofrecerle una de las galletas del barco del sueco que llevaba en el bolsillo. Sus dedos se cerraron muy despacio sobre la galleta, y entonces ya no hubo ningún movimiento, ninguna mirada. Tenía atado al cuello un trocito de lana blanca. ¿Para qué? ¿De dónde lo había sacado? ¿Era un emblema? ¿Un ornamento? ¿Un fetiche? ¿Un acto propiciatorio? ¿Había siquiera alguna idea relacionada con ese trozo de lana? Llamaba la atención alrededor de su cuello negro este pedazo de fibra blanca traída desde tan lejos. Cerca de aquel árbol, dos bultos angulosos más yacían con las piernas encogidas. Uno de ellos, con el mentón apoyado en las rodillas, miraba al vacío con una expresión de su intolerable aflicción.
Su hermano fantasma tenía la cabeza totalmente gacha, como afectado por un terrible cansancio. Y esparcidos en torno a ellos había varios más, sumidos en todas las poses imaginables de la contorsión y el colapso, como sacados de la pintura de una masacre o una epidemia. Paralizado de horror, vi cómo una de esas criaturas se levantaba en 4 patas y se acercaba al río para beber. Después de vaciar el cuenco de su mano con la lengua, se sentó al sol con las canillas cruzadas frente a él y al cabo de unos segundos dejó que su cabeza rizada cayera sobre su huesudo pecho. Ya no quería seguir caminando entre las sombras y me apresuré a llegar a la estación. Cuando me aproximaba a las dependencias, me topé con un hombre blanco, y cómo sería de inesperada la elegancia de su atuendo que, por un instante, lo tomé por una especie de visión. Vi un cuello alto almidonado, puños blancos, una fina chaqueta de alpaca, pantalones níveos, un corbatín claro y botas relucientes. No llevaba sombrero. El pelo partido a la mitad, bien cepillado, bien aceitado, debajo de una sombrilla de franjas verdes con un enorme mango blanco. Un individuo asombroso, y tenía detrás de la oreja un lapicero. Estreché la mano de aquel milagro ambulante y supe así que era el jefe de contables de la compañía y que toda la contabilidad se hacía en esa estación. Había salido un momento, dijo, para tomar un poco de aire fresco. La expresión me sonó maravillosa y extraña por su evocación del sedentarismo de la vida en los despachos. Ni siquiera os habría mencionado a este caballero, pero fue por boca del mismo que oí por primera vez el nombre de la persona que se encuentra indisolublemente ligada a mis recuerdos de aquella época. Por lo demás, sentía respeto por ese caballero. Sí, respetaba sus cuellos, sus enormes puños, su pelo tan bien cepillado. Sin duda su aspecto era comparable al del maniquí de un peluquero. Pero en medio de la desmoralización de aquel lugar, el hombre conservaba su elegancia. Eso se llama temple. Sus cuellos almidonados y la pulcritud de sus camisas eran triunfos del carácter. Llevaba allí casi 3 años. No pude evitar preguntarle cómo conseguía mantenerse tan pulcro. Apenas se ruborizó un poco antes de contestarme con total modestia. He estado enseñando a una de las nativas que viven cerca de la estación. No ha sido fácil. Al principio no le gustaba el trabajo. De modo que este hombre había conseguido algo. Y además estaba dedicado en cuerpo y alma a sus libros de contabilidad, los cuales mantenía siempre en perfecto orden. Todo lo demás en aquella estación era un revoltijo. Las cabezas, las cosas, los edificios. Ristas de negros polvorientos con los pies rajados llegaban y se iban. Un flujo constante de bienes manufacturados, algodones sucios, cuentas y cables de cobre eran enviados a las profundidades de la oscuridad, y a cambio se recibía a cuentagotas el preciado marfil. Tuve que esperar en la estación durante 10 días, una eternidad. Me hospedé en una cabaña en medio del patio, pero para mantenerme al margen del caos, a menudo me refugiaba en la oficina del contable. Era un cobertizo construido con listones horizontales, puestos de tan mala manera que mi amigo, inclinado sobre su gran escritorio, quedaba de pies a cabeza cubierto con franjas de luz solar. No hacía falta abrir la gran ventana para ver el exterior. Hacía el mismo calor adentro que afuera. Enormes moscas zumbaban con alevosía y no picaban sino que te acribillaban. Por lo general me sentaba en el suelo mientras, con su intachable aspecto y a veces incluso un poco perfumado, sentado en una alta butaca, el contable escribía y escribía. A veces se levantaba para ejercitar los músculos. Cuando pusieron en su despacho un catre con un enfermo, cierto agente del interior que se había quedado inválido, el contable demostró su incomodidad con gentileza. Los gemidos de este pobre enfermo, dijo,
distraen mi atención. Y así es extremadamente difícil no cometer errores administrativos, peor aún con este clima. Uno de estos días, sin levantar la cabeza de sus papeles, comentó casualmente: «Cuando llegue al interior seguramente conocerá al señor Kurtz». Quise saber quién era ese tal señor Kurtz, y el contable respondió que se trataba de un agente de primer rango. La decepción que dicha información me produjo lo obligó a dejar el lápiz sobre la mesa y añadir lentamente: «Es un hombre de veras notable». Indagando un poco más, averigüé que el señor Kurtz estaba entonces a cargo de un puesto comercial de gran importancia en el auténtico país del Marfil, en lo más profundo del mismo, y envía tanto marfil como todos los demás puestos juntos. Dicho lo cual, el contable reanudó su labor. El enfermo estaba demasiado grave siquiera para rezongar. Las moscas zumbaban en medio del sosiego del despacho. De repente se oyó un murmullo de voces y el repiqueteo de unos pasos. Había llegado una caravana. Una violenta algarabía de vastos sonidos se desató al otro lado de los listones. Todos los cargadores hablaban al unísono y en medio del barullo retumbó la quejumbrosa voz de la gente, amenazando con mandarlo todo al demonio por enésima vez aquel día. El contable se levantó de su butaca. «¡Qué alboroto más horripilante!», dijo. Con su amabilidad de siempre, atravesó el despacho para echarle un vistazo al enfermo y cuando volvía me dijo: «Ya no nos puede escuchar». «¿Cómo?», pregunté aterrado. «¿Está muerto?». «No, todavía no», respondió él sin perder la compostura. Luego, señalando con un movimiento de la cabeza hacia el tumulto que se había formado en el patio de la estación, dijo: «Cuando uno tiene que llevar las cuentas correctamente, es imposible no acabar odiando a estos salvajes, odiarlos hasta la muerte». Se quedó pensativo durante unos instantes. «Cuando vea al señor Kurtz», continuó, «dígale de mi parte que aquí todo», y entonces miró su escritorio, «transcurre de manera satisfactoria. Prefiero no escribirle. Con los mensajeros que tenemos, no se sabe quién puede acabar apoderándose de las cartas que uno envía. En esa estación central». Me miró por unos segundos con sus ojos apacibles y saltones. «Oh, Kurtz llegará lejos, muy lejos», prosiguió. «Más pronto que tarde se convertirá en alguien importante dentro de la administración. Es lo que tienen planeado para él ahí arriba, ya sabe, el Consejo en Europa». El contable volvió a sus papeles. El ruido del patio había cesado y, antes de salir, me detuve en el umbral. Entre el zumbido perenne de las moscas, el agente enfermo yacía insensible y enrojecido. El otro, inclinado sobre sus libros de contabilidad, consignaba correctamente los datos de unas transacciones perfectamente correctas. Y a 20 metros de esa misma puerta se divisaban las serenas copas de la arboleda de la muerte. Por fin, al día siguiente, me marché de la estación con una caravana de 60 hombres, en una caminata de 200 millas. De nada vale extenderse al respecto. Senderos, senderos por doquier, una red de senderos grabada en el interior de esa tierra vacía, entre pastizales frondosos, llanos quemados, zarzales, subiendo y bajando por desfiladeros escalofriantes, subiendo y bajando por peñascos abrasadores. Y esa soledad, la soledad, ni una sola choza, nada. La población había desaparecido hacía mucho tiempo. Ahora que lo pienso, si un montón de misteriosos negros, armados con toda clase de temibles armas, de repente decidiera viajar por el camino entre Deal y Gravesend, usando los carros hallados a diestra y siniestra para transportar pesadas cargas, imagino que todas las granjas y cabañas de los alrededores no tardarían en quedar deshabitadas, solo que en este caso no quedaban ni siquiera las viviendas. Aún así, durante la caminata pasamos por varias aldeas abandonadas.
Hay algo patéticamente infantil en las ruinas de unas casas hechas con paja. Todo era igual día tras día. El estampido y el fragor de 60 pares de pies descalzos marchando a mis espaldas. Cada par de pies debajo de una carga de 60 libras. Acampar, cocinar, dormir, levantar el campamento, marchar. De vez en cuando aparecía un porteador muerto con su arnés, echado entre la hierba a un lado del camino, junto a la cantimplora vacía y su largo bordón, siempre rodeados de un silencio profundo. A lo sumo, alguna noche callada se escuchaba el clamor distante de unos tambores, hundiéndose, naufragando en el espacio, un vasto tremor, cada vez más tenue, un sonido extraño, llamativo, sugerente y salvaje, aunque quizás cargado de un significado profundo, como ocurre con las campanadas de las iglesias en los países cristianos. En una ocasión nos topamos con un hombre que llevaba la chaqueta del uniforme sin abotonar, acampando en el sendero con una escolta armada de lívidos zanzíbares, un hombre muy hospitalario y alegre, por no decir borracho. Se ocupaba del mantenimiento de los caminos, nos explicó. No puedo decir que haya visto ningún camino, y mucho menos nada de mantenimiento, a menos que el cuerpo sin vida de ese joven negro, con un agujero de bala en la frente, y con el cual estuve a punto de tropezar 3 millas más adelante, pudiera ser considerado como una mejora permanente. También tenía un compañero blanco. No era mal tipo, quizás un poco rollizo, aunque, claro, tenía el exasperante hábito de desmayarse en las laderas muy calientes, a millas de distancia de la más nimia porción de sombra o fuente de agua. Resultaba fastidioso, ya os imaginaréis, sostener tu propia chaqueta como un parasol sobre la cabeza de un hombre, en espera de que éste volviera en sí. No pude evitar preguntarle por las razones de su presencia en semejante lugar. Vine para hacer dinero, por supuesto. ¿Para qué más iba a hacer? Contestó desdeñoso. Luego enfermó de fiebre y hubo que transportarlo en una hamaca colgada de un palo. Dado que pesaba casi 120 kilos, tuve 1000 altercados con los porteadores. Se quejaban, huían, se escabullían por las noches con sus cargas. Fue casi un motín, así que una tarde me dirigí a ellos en inglés, ayudándome con gestos, ninguno de los cuales pasó desapercibido para los 60 pares de ojos que tenía ante mí. Y a la mañana siguiente ordené que la hamaca marchara al frente de la expedición. Una hora más tarde me encontré con toda aquella carga arrojada de mala manera entre matorrales. Hombre, hamaca, gemidos, sábanas, pavor. El pesado palo le había despellejado parte de la nariz. El hombre estaba ansioso por verme matar a alguien, pero no hallé ni sombra de los porteadores en las inmediaciones. Recordé las palabras del viejo doctor. Sería interesante para la ciencia observar los cambios mentales de los individuos sobre el terreno. En ese momento sentí que empezaba a volverme interesante desde un punto de vista científico. Sin embargo, aquello no pasó a mayores. A los 15 días de viaje volví a divisar el gran río y con esfuerzo conseguí llegar a la estación central, que se hallaba en un recodo rodeado de maleza y selva, con una extensa ribera de lodo maloliente delante de la fachada y los 3 lados restantes custodiados por una absurda valla de juncos. Una brecha desprolija hacía las veces de portal y solo hacía falta echar un vistazo rápido a todo el lugar para saber que el espectáculo corría a cargo del diablo regordete. Unos cuantos hombres blancos armados con largas varas salieron de los cobertizos caminando a paso lánguido, solo para echarme un vistazo antes de volver a dispersarse. Uno de ellos, un tipo nervioso y fortachón de bigotes negros, en cuanto me hube presentado, me informó con gran locuacidad y no pocas digresiones que mi vapor se hallaba hundido en el fondo del río. La noticia me dejó perplejo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Oh, pero no pasa nada, dijo.
El administrador en persona se encontraba allí. Todo en orden. Todo el mundo se ha comportado espléndidamente, espléndidamente. Y al instante agregó muy agitado: tendrá que reunirse de inmediato con el administrador general. Lo está esperando. En ese momento no atiné a comprender el verdadero significado de ese hundimiento. Supongo que ahora puedo entenderlo, pero no estoy seguro, en absoluto. Sin duda todo aquel asunto era demasiado estúpido, ahora que lo pienso, para que en conjunto resultara natural. Y aún así, en ese momento, aquello se me presentó simplemente como una situación irritante y confusa. El vapor estaba hundido. 2 días atrás, obligados por no sé qué urgencia, habían tenido que zarpar de un lugar río arriba con un timonel voluntario que, al cabo de solo 3 horas de navegación, destrozó el casco del vapor contra unas rocas. El barco naufragó cerca de la margen sur del río. Me pregunté qué sentido tendría estar allí ahora que mi vapor se había hundido. Lo cierto es que tenía mucho trabajo por delante, pues ahora tendría que reflotar el barco desde las profundidades del río. Al siguiente día ya me había puesto manos a la obra. Entre eso y las reparaciones, una vez que conseguí que enviaran las piezas desde la estación, pasaron unos meses. Mi primer encuentro con el administrador fue curioso. Para empezar, ni siquiera me invitó a sentarme después de la caminata de 20 millas que había hecho esa mañana. Era un hombre de aspecto común, en sus rasgos, sus modales y su voz, de estatura media y de complexión ordinaria. Sus ojos, de un color azul anodino, despedían quizá una notable frialdad y ciertamente era capaz de mirarte como si dejara caer sobre ti el peso de un hacha bien afilada. Pero incluso en estos momentos, la serenidad de su talante parecía desmentir sus intenciones. Por lo demás, solo ofrecía una indefinible y leve expresión en los labios, algo sigiloso que no llegaba a ser una sonrisa. No, no era una sonrisa. Recuerdo el gesto, pero no soy capaz de explicarlo. Era inconsciente. Aquella sonrisa, quiero decir. Aunque justo después diría algo que la intensificaría por un instante. Apareció al final de su discurso como un sello que hubiera aplicado sobre sus palabras, de modo que incluso el significado de las frases más simples resultara absolutamente inescrutable. Era un simple comerciante, empleado desde su juventud en estos países, nada más. Todos lo obedecían y, sin embargo, no inspiraba ni afecto ni miedo, ni siquiera respeto. Inspiraba inquietud. Eso era, inquietud. No una desconfianza rotunda, no, era solo inquietud. No tenéis idea de cuán efectiva puede llegar a ser una facultad como esa. No tenía ningún talento para la organización, ni iniciativa, ni siquiera orden. Eso se notaba en el deplorable estado de la estación. No tenía educación ni inteligencia. ¿Cómo es que se mantenía en el cargo? Quizá porque nunca enfermaba. Había servido allí en 3 períodos, a lo largo de 3 años. A fin de cuentas, tener una salud de hierro en medio de la degradación general de los organismos constituye una clase de poder en sí misma. Cada vez que regresaba a descansar a casa, lo hacía en medio del gran alboroto, pomposamente. Marinero en tierra, aunque con una diferencia, al menos aparente, algo que pude captar en las conversaciones casuales que tuve con él, y es que no originaba absolutamente nada. Lo único que podía hacer era alargar la rutina, pero eso era todo. Y sin embargo, era formidable. Era formidable por ese pequeño detalle que hacía imposible averiguar cómo mantenía el control. Nunca nos reveló el secreto. Quizás no hubiera nada que revelar. Y esa suspicacia lo obligaba a uno a detenerse, pues su rostro no ofrecía una sola señal. En una ocasión en que varias enfermedades tropicales habían obligado a casi todos los agentes de la estación a guardar reposo,
se le oyó decir: «Los hombres que vienen aquí no deberían tener entrañas». Y para sellar el comentario, adoptó ese gesto suyo, esa sonrisa, como quien abre una puerta a la oscuridad de sus adentros. Por un instante parecía vislumbrarse algo allí, pero el sello lo cubría. En cierta ocasión, harto como estaba la hora del almuerzo por las constantes disputas entre los hombres blancos sobre la prelación en los turnos, ordenó que se sirviera la comida en una enorme mesa redonda, para lo cual fue necesario construir un cobertizo especial. Aquel era el lugar más desastroso de toda la estación. No importa dónde se sentara, el primer puesto era siempre el suyo. Los demás daban igual. Y uno sentía que aquello era resultado solo de su inalterable convicción. No era ni amable ni descortés, pero permitía que su muchacho, un obeso jovencito negro de la costa, tratara a los demás hombres blancos con provocadora insolencia, delante de sus propias narices. El caso es que empezó a hablar en cuanto me vio llegar. Yo había recorrido un largo camino, pero él no podía esperar. Tendría que empezar sin mí. Las estaciones río arriba esperaban apoyo. Después de tantos retrasos, ya no sabía quién seguía vivo y quién muerto, y cómo se las estarían arreglando allí, etcétera, etcétera. Estás escuchando Coffee Letras con Eva Grijalva. No prestó ninguna atención a mis explicaciones y, sin dejar de jugar con una barra de lacre, repitió varias veces que una estación muy importante corría un grave peligro y que su jefe, el señor Kurtz, se encontraba enfermo. Esperaba que solo fueran rumores, pues el señor Kurtz era... De repente me sentí cansado e irritable. «Me importa un bledo Kurtz», pensé. Entonces lo interrumpí diciéndole que ya había oído hablar del señor Kurtz en la costa. «Oh, así que también hablan de él allá», murmuró para sí mismo, y a continuación me aseguró que el señor Kurtz era el mejor agente que tenía a su servicio, un hombre excepcional, de la mayor importancia para la compañía, de ahí que su ansiedad debiera resultarme comprensible. Se sentía, me dijo, muy incómodo, cambiando de posición una y otra vez en su silla. Luego, cuando se disponía a preguntarme cuánto tardaría, lo interrumpí de nuevo. Estaba hambriento y ni siquiera había podido sentarme aún, de modo que empezaba a ponerme un poco salvaje, ya me entendéis. «No tengo manera de saberlo», dije. «Ni siquiera he podido examinar los daños. Unos meses como mínimo». Aquella conversación me pareció una pérdida de tiempo. «Unos meses», repitió él. «Pues bien, digamos que serán 3 meses, antes de que podamos zarpar, sí. Con eso bastará para solucionar el asunto». Salí de aquella cabaña. El administrador vivía solo en una casita de adobe con una especie de baranda, mascullando para mis adentros lo que pensaba de él. Era un charlatán y un imbécil. Más tarde tendría que retractarme al comprobar atónito con cuánta precisión había estimado el tiempo necesario para culminar con el asunto. Me puse a trabajar al día siguiente dándole, por así decirlo, la espalda a la estación. Solo de esa manera me pareció que podría consolarme y mantener contacto con los hechos de la vida. Aún así, a veces uno tiene que pararse a mirar alrededor. Y fue así como vi la estación, a esos hombres que marchaban sin ton ni son bajo la resolana del patio. Me pregunté de pronto qué sentido tenía todo aquello. Caminaban de aquí para allá empuñando sus absurdas y largas varas, como un montón de peregrinos embrujados que hubieran perdido la fe dentro de una cerca podrida. La palabra marfil volaba por los aires, entre susurros, entre suspiros. Casi se diría que le estaban rezando. Un miasma de estúpida rapacidad atravesaba aquella atmósfera, como el hedor que se desprende de un cadáver. «Por Júpiter, nunca he visto nada tan irreal en toda mi vida». Y ahí afuera,
La selva silenciosa que rodeaba aquella mota de terreno despejado me asaltó como algo grandioso e invencible, como el mal o la verdad, esperando pacientemente a que acabara esta fantástica invasión pasajera. ¡Qué meses aquellos! En fin, dejémoslo. Muchas cosas pasaron. Una de esas noches, una choza de paja llena de calicó, telas de algodón, cuentas y vaya uno a saber qué más, ardió en llamas de una manera tan repentina que cualquiera habría pensado que la tierra se estaba abriendo para dejar que el fuego infernal consumiera todas esas baratijas. Yo fumaba mi pipa tranquilamente junto a los restos del barco, cuando vi las siluetas encabritadas, recortadas contra la luz, agitando los brazos en alto. El fortachón de bigotes corrió despavorido hasta el río con un cubo de latón en la mano. Me aseguró que todo el mundo se estaba comportando espléndidamente, espléndidamente. Recogió casi un cuarto de galón de agua y salió corriendo de nuevo. Noté que había un agujero en el fondo del cubo. Me acerqué al lugar. Toda prisa era inútil. Se veía a las claras que la choza había ardido como una caja de fósforos. Algo irremediable desde el primer momento. La llama había alcanzado gran altura y obligado a todos a retroceder, iluminándolo todo a su alrededor. Pero no tardó en apagarse. La choza no era más que un montón de rescoldos ardientes. Cerca de allí, alguien estaba apaleando a un negro. Decían que, de algún modo, era el responsable de haber provocado el fuego. Fuera cierto o no, el hombre lanzaba unos horribles chillidos. Durante los siguientes días lo vería sentado bajo la sombra de un árbol, con aspecto de estar muy enfermo, intentando recuperarse. Finalmente acabaría marchándose y la selva, sin inmutarse, lo acogería de nuevo en su seno. Mientras me acercaba a los rescoldos desde la oscuridad, me vi de pronto a la espalda de dos hombres que cuchicheaban. Oí que pronunciaban el nombre de Kurtz y luego hablaron de aprovecharse de este desafortunado accidente. Uno de esos hombres era el administrador, a quien procedí a saludar. ¿Alguna vez ha visto algo así?, dijo. Es increíble, ¿eh? Y se apartó. El otro hombre permaneció junto a mí. Era un agente de alto rango, joven, caballeroso, un tanto reservado, con una pequeña barba bifurcada y la nariz aguileña. Trataba a los otros agentes con distancia y estos, por su parte, decían que aquel era un espía del administrador. Antes de esa conversación, apenas si recordaba haberle dirigido la palabra. Nos pusimos a hablar y poco a poco empezamos a alejarnos del siseo de los escombros. Luego él me invitó a su cuarto, que estaba en el edificio principal de la estación. Encendió un fósforo y así pude darme cuenta de que este joven aristócrata poseía no solo un tocador repujado en plata, sino también una vela entera, toda para él solo. Por esos días se había decretado que solo el administrador tendría derecho a usar las velas que quisiera. Las paredes de barro estaban adornadas con tapices nativos. Una colección de lanzas, azagallas, escudos y puñales colgaba de ellas a manera de trofeos. La labor que le habían encomendado a este caballero era la de fabricar ladrillos, o eso me habían dicho. Sin embargo, no había un solo trozo de ladrillo en toda la estación y aquel hombre llevaba allí más de un año, esperando. Al parecer, no había podido fabricar los ladrillos porque le faltaba algo, no sé qué, paja, quizás. El caso es que ahí no se conseguía y, dado que era improbable que se le enviara desde Europa, no entendí del todo qué era lo que estaba esperando. Un acto de generación espontánea, tal vez. El caso es que todos, los 16 o 20 peregrinos que vivían allí, todos estaban esperando algo. Y os puedo jurar que no parecía una ocupación improcedente, a juzgar por cómo la asumían, aunque, hasta donde pude ver, lo único que obtenían al final era la enfermedad. Mataban el tiempo urdiendo intrigas y calumnias unos contra otros de una manera bastante ridícula.
Reinaba en toda la estación una atmósfera de conspiración, pero al final no ocurría nada, por supuesto. Era algo tan irreal como todo lo demás, como la fachada filantrópica de la empresa entera, como sus discursos, como su gobierno y su actitud hacia el trabajo. El único sentimiento real era el deseo de obtener un cargo en una estación comercial donde se recibiera mucho marfil, de modo que pudieran ganar altos porcentajes. De ahí sus intrigas, sus difamaciones y sus odios. Ahora bien, en cuanto a levantar un solo dedo contra alguien, ¡oh, no! ¡Por todos los cielos! Al fin y al cabo, existe algo en el mundo que permite a un hombre robar un caballo, mientras otros no pueden ni mirar el cabestro. Robar un caballo con alevosía. Sí, señor, así de fácil. El ladrón puede incluso llegar a montarlo libremente. Y sin embargo, existe cierta manera de mirar un cabestro que podría sacar de sus casillas al más caritativo de todos los santos. No tenía la más mínima idea de por qué intentaba ser sociable conmigo, pero mientras charlábamos allí en su cuarto, tuve la impresión de que el caballero intentaba averiguar algo. De hecho, quería sonsacármelo. Aludía constantemente a Europa, a la gente que supuestamente yo debía de conocer allí, dirigiendo las preguntas hacia la identidad de mis amistades en la ciudad sepulcral. Sus ojillos brillaban como pequeños discos de mica, intrigantes, aunque el hombre procuraba no perder ese toque de arrogancia. Al principio me desconcertó, pero poco después me invadió una horrible curiosidad. Ni siquiera yo mismo era capaz de imaginar qué había en mí que pudiera interesarle tanto. Era fascinante ver cómo se esforzaba en vano, porque lo cierto es que dentro de mí solo sentía escalofríos y en mi cabeza no había nada salvo el asunto del vapor averiado. Era evidente que me había tomado por un perfecto embustero. Al final acabó por irritarse y, para disimular un airado gesto de fastidio, hizo como que bostezaba. Yo me levanté, pero entonces me llamó la atención un pequeño bosquejo al óleo, pintado sobre una tabla, que representaba a una mujer en túnica, con los ojos vendados, empuñando una antorcha encendida. El fondo era sombrío, casi negro. La mujer daba la impresión de estar paralizada y el efecto de la luz de la antorcha en su rostro era siniestro. La pintura me obligó a detenerme y el hombre se levantó cortésmente para sujetar ante ella una vela embutida en el pico de una botella de champaña, recomendación médica. Cuando le pregunté de quién era, me contó que la había pintado el señor Kurtz en esa misma estación, más de un año atrás, mientras esperaba la llegada de un medio que lo llevara a su dependencia comercial. Perdone la pregunta, dije. ¿Quién es ese tal señor Kurtz? Es el jefe de la estación interior, respondió cortante, apartando la mirada. Muchas gracias, dije riéndome. Y usted es el fabricante de ladrillos de la estación central. Todo el mundo sabe eso. Guardó silencio durante unos instantes. Kurtz es un prodigio, dijo por fin. Es un emisario de la piedad, de la ciencia, del progreso, y el diablo sabrá de qué más. Lo necesitamos. Y en este punto adoptó de repente un tono declamatorio, para que nos guíe en esta causa que Europa nos ha encomendado, por así decirlo. Necesitamos inteligencias superiores, necesitamos toda la simpatía posible y un objetivo común. ¿Y quién dice eso?, pregunté. Mucha gente, respondió. Algunos incluso han escrito sobre el asunto. Y entonces él vino aquí, un ser especial, como ha de saber. ¿Por qué he de saberlo?, lo interrumpí, realmente sorprendido. Pero él no me prestó atención y prosiguió. Sí, hoy es el jefe de la mejor estación. El próximo año lo harán administrador adjunto y en 2 años más. Pero me atrevo a decir que usted sabe qué cargo ocupará Kurtz dentro de 2 años. Usted pertenece a la nueva manada, la manada de la virtud. La misma gente que lo envió a él fue quien lo recomendó a usted. Oh, no se atreva a negarlo. Eso salta a la vista.
La luz de la vela se posó sobre mí. Las influyentes amistades de mi querida tía habían producido un efecto inesperado en este joven. Estuve a punto de soltar una carcajada. ¿Acaso lee usted la correspondencia confidencial de la compañía?, le pregunté. No fue capaz de contestar una sola palabra, y yo me estaba divirtiendo de lo lindo. Cuando el señor Kurtz, continuó en tono severo, cuando el señor Kurtz llegue a administrador general, usted no va a tener la más mínima oportunidad de ascenso. De repente el joven sopló la vela y salió del cuarto. Afuera la luna brillaba en lo alto del cielo. Lánguidas siluetas negras rodaban por el espacio, arrojando cubos de agua sobre el resplandor de las brasas, que seguían produciendo aquel siseo. Nubes de vapor se elevaban a la luz de la luna. El negro castigado gemía de dolor en algún lugar. «¿Qué ruido hace esa bestia?», dijo el infatigable hombre de los bigotes, que andaba por allí cerca. «Le está bien empleado. Transgresión, castigo, ¡pum! Sin piedad, sin piedad. Es la única manera. Solo así evitaremos todas las sublevaciones en el futuro». Justo le estaba diciendo al administrador que... Solo entonces notó la presencia de mi acompañante, cosa que lo dejó abatido de inmediato. «¿Aún sigue despierto?», dijo con una especie de amable servilismo. «Normal, claro. Peligro, agitación». Se alejó a toda prisa. Yo caminé hasta la orilla del río y el joven me siguió. Desde allí las imprecaciones sonaban como un murmullo insidioso. «¡Vamos, inútiles, vamos!». Pude ver a los peregrinos en pequeños grupos, gesticulando, discutiendo. Muchos de ellos todavía empuñaban sus varas. Llegué de veras a creer que dormían con esos palos en la mano. Más allá de la cerca, la selva lucía espectral bajo la luna y a través de la sutil vibración del aire, a través de los sonidos en sordina que se producían en aquel lamentable solar. El silencio de la tierra encontraba su hogar en nuestro propio corazón. Su misterio, su grandeza, la asombrosa realidad de su vida secreta. El negro malherido gemía lastimeramente no sé dónde, cerca de allí. Al rato lanzó un profundo suspiro que me obligó a alejarme de aquel lugar. De repente sentí como una mano se introducía bajo mi brazo. «Mi estimado amigo», dijo el caballero, «no quiero que me malinterprete, especialmente usted, que va a poder ver al señor Kurtz mucho antes de que yo tenga ese placer. No me gustaría que él se hiciera una idea equivocada sobre mi posición». Dejé hablar a ese Mefistófeles de pacotilla y por un momento me pareció que podría atravesarlo con un dedo y que en su interior hallaría apenas un poco de polvo. Su intención, cómo no, era llegar a ser administrador adjunto a la sombra del administrador actual, y entendí que la llegada de ese tal Kurtz los había fastidiado a ambos. Hablaba atropelladamente y yo no hacía nada para detenerlo. Apoyé la espalda contra las ruinas de mi barco, encallado en la orilla como el cadáver de algún enorme animal acuático. El olor del barro primigenio, por Júpiter, se me metía por la nariz y ante mis ojos se presentaba la suave quietud de la selva primigenia. Sobre la corriente del arroyo se apreciaban algunos remansos bruñidos. La luna había esparcido sobre todas las cosas una fina capa de plata, sobre la hierba fresca, sobre el barro, sobre el muro acolchado de vegetación que se alzaba más imponente que las murallas de un templo, sobre el gran río, que podía ver a través de un sombrío boquete en la maleza, brillando a medida que fluían chorosos sin emitir un solo murmullo. Todo eso me parecía grandioso, sugerente, sutil, mientras el hombre parloteaba sin cesar. Me pregunté si la serena faz de aquella inmensidad que se presentaba ante nosotros había sido creada originalmente como una amenaza o como un embeleso. ¿Y quiénes éramos nosotros, extraviados en aquel lugar? ¿Podríamos dominar aquella cosa insensata o acabaría ella dominándonos a nosotros? Sentí la inmensidad,
la intrincada inmensidad de esa cosa que no podía hablar y que tal vez era sorda también. ¿Qué buscábamos allí? Es posible que algo de marfil y también al señor Kurtz, que según decían se encontraba ahí adentro. Estaba harto de oír hablar de lo mismo. Vaya si lo estaba. Pero, no sé cómo, las palabras eran incapaces de producir una sola imagen. Lo mismo habría dado que me hubiesen dicho que allí vivía un ángel o un demonio. Creí en ello, tal como alguno de vosotros podría creer que hay habitantes en el planeta Marte. Una vez conocí a un fabricante de velas escocés que estaba seguro, totalmente seguro, de que había gente viviendo en Marte. Si uno le preguntaba por el aspecto o el comportamiento de esos habitantes, el escocés se avergonzaba y mascullaba algo así como que andaban en 4 patas. Si uno se atrevía siquiera a sonreír, el hombre te desafiaba a pelear, aunque ya tenía 60 años. Yo no habría llegado al extremo de pelear por Kurtz, pero sí estuve a punto de ceder a la mentira. Ya sabéis cuánto detesto, cuánto odio la mentira. Es algo que no puedo soportar. No porque me crea más honesto que los demás, sino porque la mentira me deprime. Hay en las mentiras cierto hálito fatal, un sabor a mortecina, que es precisamente lo que más odio en el mundo, lo que se desearía olvidar. Me mortifica y me asquea tanto como si me llevara a la boca algo podrido. Será algo de mi temperamento, supongo. En fin, estuve muy cerca de mentir al dejar que ese pobre necio creyera cuanto quiso imaginar respecto a mi influencia en Europa. En un solo instante me había convertido en otro simulacro igual al resto de los peregrinos embrujados. Y todo simplemente porque sospechaba que de alguna manera esto le sería útil al tal señor Kurtz, a quien hasta entonces no había siquiera visto. Ya me entendéis. Para mí no era más que una palabra. No era capaz de ver al hombre en el nombre mejor de lo que vosotros podríais hacerlo ahora. ¿Lo veis acaso? ¿Adivináis en él la historia? ¿Veis algo al menos? Tengo la impresión de que estoy intentando contaros un sueño. Intentándolo en vano, al menos, porque ningún relato puede transmitir las sensaciones que se experimentan durante el sueño. Esa mezcla de sinsentido, sorpresa y pasmo en medio del espanto y la agonía. Esa impresión de ser capturado por lo increíble que se halla en la esencia de los sueños. Marlowe guardó silencio durante unos segundos. No, es imposible. Es imposible transmitir la sensación vívida de ninguna etapa de nuestra existencia. Aquello que constituye su verdad, su sentido, su esencia sutil y penetrante. Es imposible. Vivimos tal como soñamos, a solas. Hizo una nueva pausa, como si reflexionara, y luego añadió: Desde luego, en este caso vosotros estáis en mejor posición para juzgar. Me conocéis. La noche estaba tan oscura que apenas podíamos vernos los unos a los otros. Desde hacía un buen rato que Marlowe, apartado de los demás, no era más que una voz en el vacío. Nadie pronunciaba palabra. Los otros quizá estaban dormidos, pero yo seguía despierto y escuchaba, atento a cualquier frase, a cualquier palabra que arrojara una pista capaz de explicar ese ligero desasosiego, inspirado por aquel relato que parecía cobrar forma por sí solo, sin intervención de ninguna boca humana, en medio de la densa atmósfera nocturna del río. Sí, lo dejé hablar, reanudó Marlowe su relato, y dejé que pensara cuanto quisiera sobre los oscuros poderes que supuestamente me respaldaban. Eso hice, cuando no tenía ningún respaldo. No tenía nada más que ese ruinoso, viejo y maltrecho barco en el que estaba recostado en ese momento, mientras él hablaba sin parar sobre la necesidad de que cada hombre progresara por su cuenta. Y si uno viene aquí, como se imaginará, no es precisamente para mirar la luna. El señor Kurtz era un genio universal, pero incluso los genios agradecen trabajar con herramientas adecuadas.
hombres inteligentes. Él no fabricaba ladrillos. ¿Por qué? Porque algo se lo impedía, como yo bien sabía. Y si él desempeñaba algunas labores como secretario del administrador, ello se debía a que ningún hombre sensato cometería la necedad de rechazar la confianza de sus superiores. ¿Lo entiende usted? Sí, lo entendía. ¿Qué más quería?, preguntó. Lo que yo quería realmente eran remaches. Por todos los diablos, remaches. Continuar con el trabajo, tapar el agujero del casco. Remaches era lo que necesitaba. Había cajas enteras de remaches en la estación de la costa. Cajas y cajas apiladas, rebosantes, repletas. Cada 2 pasos uno tropezaba con un remache en aquel patio de la estación. Montones de remaches habían rodado colina abajo, incluso hasta la arboleda de la muerte. Los había a puñados y con solo agacharse uno podía llenarse los bolsillos. Y en cambio, donde más se necesitaban, no había un solo remache disponible. Teníamos placas de latón, pero nada con qué asegurarlas. Y cada semana el mensajero, un negro solitario con una bolsa al hombro y una vara en la mano, salía de nuestra estación rumbo a la costa. Y varias veces a la semana, una caravana proveniente de la costa traía mercancías para comerciar. Percal horriblemente glaseado que te hacía estremecer con solo mirarlo. Cuentas de cristal que no valían ni 2 peniques. Pañuelos de algodón con variopintos estampados. Y nada de remaches. 3 porteadores habrían podido traer todo lo necesario para reparar el banco. El joven empleó un tono más confidencial, pero supongo que mi actitud indiferente acabó por exasperarlo, pues de repente juzgó necesario informarme de que no le temía ni a Dios ni al diablo, mucho menos a un simple hombre. Le dije que podía darme cuenta perfectamente, pero que yo necesitaba una cierta cantidad de remaches. Y remaches era lo que el señor Kurtz habría pedido de haber estado al tanto de todo este asunto. Ahora bien, dado que el correo iba a la costa cada semana. Fin de la segunda parte. Coffee Letras, literatura con voz de mujer.